Le falta también la atención médica, eso es lo más importante para nosotros, la atención médica. Hay algunos problemas en este lugar, ¿verdad? Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esos centros penitenciarios con historias genuinamente terroríficas. Vale aclarar que más que historias de fantasmas, estaremos viendo realidades genuinamente aterradoras. Número 10. Las cárceles de Bukele. Esa cárcel tiene capacidad para 40.000 reclusos y es uno de los pilares de su política de mano dura contra las pandillas. Las cárceles del gobierno de Nayib Bukele se convirtieron en símbolo mundial de controversia. Desde 2022, el régimen de excepción permitió arrestos masivos y un control férreo del crimen, pero al costo de suspender derechos básicos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, es la joya y la pesadilla del sistema. Un complejo para 40.000 reclusos donde reina el aislamiento absoluto y que encendió las alarmas en materia de derechos humanos. El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error y recluido ahí, desató un escándalo internacional tras denuncias de brutales abusos y privatizaciones de necesidades básicas. Kilmar Abrego García, el migrante deportado por error por administración Trump a El Salvador, fue golpeado y torturado cuando estuvo retenido en el CECOT. Esto según documentos judiciales que también detallan que en las primeras 2 semanas de su detención en marzo, en la megacárcel perdió 30 libras. Por su parte, Bukele negó todo mostrando una foto de García, quien ya fue puesto en libertad y asegurando que en el cuadro se veía bien. Número 9. La cárcel del fin del mundo. Y puede recorrer la cárcel y puede ver dónde estuvo encerrado, por ejemplo, el Petiso Orejudo u otros criminales infames de la historia nacional. En el extremo sur de Argentina, donde el frío y el viento parecen no tener fin, se levantó el presidio de Ushuaia, conocido como la cárcel del fin del mundo. Construida en 1902 por los mismos presos que la habitaron, fue diseñada para recluir a los más peligrosos y reincidentes. Sin calefacción, con trabajos forzados y aislamiento total, el lugar era un castigo en sí mismo. Ahí terminó sus días Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, el niño asesino que horrorizó Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Este macabro personaje encontró su final en la cárcel a manos de otros reclusos, ya que el orejudo torturó y acabó con un gatito que había sido adoptado por los presos como mascota. Hoy es un museo y su celda una de las más visitadas. Finalmente fue atrapado y fue derivado a esta cárcel del fin del mundo donde muchos reos de extrema peligrosidad eran encerrados. Lógicamente, los primeros días de detención no fueron nada fáciles con el petiso orejudo, sobre todo por su conducta. Número 8. La catedral. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147. Pablo Escobar no fue a la cárcel, la construyó. En 1991 levantó la Catedral, su prisión personalizada en las montañas de Envigado. Con cancha de fútbol, discoteca, sauna y hasta un mirador, parecía más un resort que un penal. Desde ahí el capo controlaba su imperio, recibía socios y celebraba fiestas sin que el Estado pudiera intervenir. Todo cambió en 1992 cuando Escobar mandó a eliminar a 2 de sus propios hombres dentro del recinto. El gobierno intentó trasladarlo, pero él se fugó antes de que llegaran los soldados. Años después, el hallazgo de fosas con restos humanos reveló un lado aún más oscuro. Hoy, donde reinó el narco, se alza un monasterio. Ustedes dirán, pero es un hoyo nomás, pero no. De este lugar sacaron muchos huesos y es que ese es el punto exacto en donde se torturaban a los enemigos de Pablo. Quizás también cuántas personas perdieron su vida en el punto que tenemos acá. Número 7. Carandirú. De repente, una pequeña disputa encendió la chispa de una espiral de violencia que fue imposible de apagar a tiempo y que se convirtió en la masacre carcelaria más grande de Latinoamérica. Durante décadas, Carandirú fue sinónimo de caos. Construida en 1920 en Sao Paulo, llegó a albergar hasta 10.000 internos en condiciones inhumanas. Pero el 2 de octubre de 1992, todo explotó. Un motín en el pabellón 9 terminó con una intervención policial que dejó a más de 100 muertos en apenas media hora.
Nadie del cuerpo policial perdió la vida y las imágenes recorrieron el mundo como símbolo de brutalidad. Años después, casi todos los condenados por el hecho fueron liberados o absueltos, dejando un sabor amargo de impunidad. Carandirú fue demolida en 2002, pero su historia, contada en el libro y película Estación Carandirú, sigue recordando el precio del abandono y la violencia institucional. Al poco tiempo, los sobrevivientes de Carandirú debieron regresar a las mismas celdas en las cuales se había producido la masacre y aseguran que allí comenzaron a ser atormentados y aterrorizados. Número 6. Cárcel de Sabaneta. La Cárcel Nacional de Sabaneta fue inaugurada en 1958 y diseñada para albergar a solo 700 reclusos, pero mantuvo más o menos 3.000 de ellos mientras estuvo abierta. La cárcel de Sabaneta en Maracaibo fue uno de los lugares más temidos de Venezuela. Diseñada para 800 personas, llegó a contener miles bajo el control de pranes y bandas armadas. En 1994, un enfrentamiento entre grupos rivales terminó en tragedia, con más de un centenar de víctimas tras un incendio que devoró buena parte del penal. Décadas después, nuevos motines repitieron el patrón de caos y muerte, hasta que en 2013 el gobierno decidió cerrarla definitivamente. Sabaneta se volvió el espejo del colapso carcelario venezolano. Hacinamiento extremo, corrupción y un sistema donde los presos mandaban más que los guardias. Un infierno de concreto que el Estado nunca pudo controlar. La violencia inició cuando el líder de las áreas de máxima y penal, apodado el Mocho Edwin, generó un enfrentamiento con reos de la zona del patio de Prosemil para tomar el control. En el tiroteo, que se prolongó por 6 horas, dejó como saldo al menos a 16 internos fallecidos. Número 5. El Frontón. Fue considerada una de las cárceles donde estaban recluidos los presos más peligrosos. A 7 kilómetros del Callao y 45 minutos de La Punta, el Frontón funcionó como cárcel desde el año 1917, en pleno gobierno de José Pardo y Barreda. Frente al puerto de Callao, entre el sonido de las olas y el eco de los gritos del pasado, se alza la isla de El Frontón, una prisión que marcó el lado más oscuro de la historia peruana. Fundada en 1917 para albergar a criminales peligrosos, con el tiempo se convirtió en el destino de disidentes políticos y durante los años del conflicto interno en bastión de sendero luminoso. El 18 de junio de 1986, mientras Lima recibía a la Internacional Socialista, estallaron motines en 3 penales, y el del Frontón fue el más brutal. Los reclusos tomaron el control del pabellón azul y el gobierno de Alan García respondió con fuerza militar. El asalto terminó con el pabellón reducido a ruinas y cientos de internos sin vida. Aunque muchos celebraron la acción por tratarse de terroristas, los organismos de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales tras la rendición. Hasta hoy el Frontón sigue siendo una herida abierta, recordando la delgada línea entre la justicia y venganza. El saldo de este motín fue de 3 miembros de infantería de la Marina y un guardia republicano muertos, además de 122 senderistas abatidos, matanza que se le atribuyó en su momento al gobierno aprista. El Frontón cerró sus puertas. Número 4. La Modelo. Esta es la temida cárcel La Modelo. No solo alberga a peligrosos delincuentes, sino también es una de las prisiones con mayor hacinamiento del país. Tiene capacidad para 2.900 reos, pero hoy entre sus barrotes hay más de 4.000. Si alguna cárcel pudiera resumir décadas de guerra interna, esa sería La Modelo de Bogotá. Inaugurada en 1960, fue pensada para unos cientos de presos, pero terminó albergando miles, desde guerrilleros hasta paramilitares, todos bajo el mismo techo. Dentro de sus muros el Estado prácticamente desapareció. Las bandas impusieron su ley, los pasillos se llenaron de armas y la corrupción se volvió el verdadero guardián del penal. A inicios de los 2000, los enfrentamientos entre grupos rivales dejaron decenas de víctimas y escenas que estremecieron al país. En 2020 otro motín volvió a poner el nombre de La Modelo en los titulares, esta vez en medio de la pandemia. Con el tiempo se transformó en un símbolo del caos penitenciario colombiano, donde la violencia y la impunidad conviven día tras día. Las autoridades estaban informadas de los rumores, lo dice un funcionario del IMPEC que le pidió a Noticias Caracol la reserva total de su identidad.
La modelo dejó solo a la guardia sabiendo que se iban a amotinar. Número 3. Tacumbú. Si eres muy bueno te juegan todo y si eres muy malo te aniquilan. En Asunción, el nombre de Tacumbú causa escalofríos. Es la cárcel más grande y peligrosa de Paraguay, un lugar donde la sobrepoblación y el abandono estatal han creado su propio universo. Diseñada para poco más de 1000 internos, hoy encierra más de 4000, muchos aún esperando sentencia. Aquí los grupos criminales son quienes mandan, controlan el comercio, la seguridad y hasta las zonas del penal. Los guardias apenas sobreviven en medio del caos. En 2021, un motín estremeció al país con escenas de horror que revelaron el poder absoluto de las bandas. Y en 2023, una operación policial terminó en tragedia con varios muertos y decenas de heridos. Tacumbú es más que una prisión, es el reflejo del colapso institucional de un país donde la cárcel se convirtió en sinónimo de olvido y desesperanza. Aquí hay otro grupo también, hacia la derecha. Como les digo, la mayoría reacciona porque tenemos una camarógrafa, ¿verdad? Y no es muy común ver a una mujer por aquí. Número 2. Penitenciaría del Litoral. La Penitenciaría del Litoral, la más grande del Ecuador, tiene 12 pabellones. 2 de ellos están inhabilitados o destruidos, y en los 10 restantes existen 6.049 privados de libertad. La Penitenciaría del Litoral en Guayaquil es el corazón de la crisis carcelaria ecuatoriana. Con capacidad para 5.000 personas, ha llegado a tener el doble, y su nombre se volvió sinónimo de horror en 2021, cuando un enfrentamiento entre bandas criminales rivales dejó más de 100 muertos. Las mafias, como los choneros y los lobos, convirtieron el penal en su campo de guerra, peleando por el control de armas, drogas y hasta del reparto de comida. Aunque el gobierno respondió con militares, los motines no pararon, mostrando la total pérdida de autoridad estatal. Hoy la Penitenciaría del Litoral sigue siendo un polvorín, un recordatorio de cómo la corrupción y el hacinamiento pueden transformar una cárcel en una zona de guerra. Señalando incluso que la extorsión entre los privados de libertad se había acabado. Sin embargo, sería la guerra por comida de los presos la que desató la nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Penal de Pedriñas. Existe un lugar que se ha convertido en un símbolo del horror carcelario. Un nombre que resuena como una advertencia de lo que ocurre cuando la violencia y el abandono estatal se combinan. El Complejo Penitenciario de Pedriñas. El Complejo Penitenciario de Pedriñas en Maranhão, Brasil, con más de 6.000 internos para poco más de 3.000 espacios, es un espacio sin ley. Las facciones criminales libraron auténticas guerras internas que dejaron decenas de muertos y escenas que conmocionaron al país. En algunos casos, los presos grabaron videos mostrando actos extremos que dieron la vuelta al mundo y desataron indignación internacional. Las matanzas fueron tan severas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió medidas urgentes al Estado brasileño. Pedriñas se convirtió en el símbolo más crudo del colapso penitenciario en Brasil, un lugar donde el Estado perdió el control y la violencia dicta las reglas. Aquello no solo reveló la magnitud del problema, sino que expuso la incapacidad de las autoridades para mantener el orden dentro de los muros. Los motines eran frecuentes. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Olvidamos mencionar alguna historia de horror en prisiones de Latinoamérica? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.